Muy buenas tardes. Hoy en una fiesta tan especial tenemos el inicio del 39 curso de Pedagogía para educadores que, como han visto por el programa, hemos querido dedicarlo a reflexionar sobre qué antropología y qué políticas subyacen en las últimas reformas educativas actuales. Antes de pasar a presentar el curso, sí que quiero excusar a la directora del curso, Lidia Jiménez, que no se encuentra en España en este momento, pero que nos ha animado mucho a trabajar y a difundir este curso en el que tiene puesto ella un especial interés. Y quería también al inicio dar las gracias al equipo rectoral de la Universidad Católica de Ávila por la difusión que ha hecho del curso y sobre todo al claustro de profesores que de una forma muy numerosa y generosa pues han decidido seguir este curso de una forma telemática, lógicamente, puesto que no residen la mayoría de ellos en Madrid. Hay personas también apuntadas de Hispanoamérica, de México, de Argentina, de Uruguay. Bueno, pues a todos ellos les damos la bienvenida. En el año 1980, don Víctor García Hoz, una figura tan querida en el mundo de la educación y que colaboró con estos cursos, vamos ya por el 39, en los 6 primeros cursos de pedagogía que se organizaron en esta fundación, pues en el año 1980 escribía don Víctor García Hoz: hoy hay más escuelas que nunca, hay más puestos escolares, más universidades, absoluta y relativamente hablando, que jamás hubo. Pero parece que deberíamos estar más satisfechos que nunca con el desarrollo de la educación y justamente ocurre lo contrario. Se tiene la impresión de que a medida que se extiende la educación, se extiende también el descontento. A más educación, más frustración. Estas palabras siguen teniendo mucha actualidad y lo que pone de relieve es que el problema de la educación no es una cuestión puramente cuantitativa o de medios, hoy se emplea mucho dinero en educación, sino que tiene más que ver con los fines y con qué se transmite a través de esas reformas sucesivas que estamos viendo en la educación. Y todos sabemos que detrás de cada teoría educativa, detrás de cada teoría política, detrás de cada teoría económica, hay un concepto o modelo de persona. Y sobre esa antropología que subyace a las últimas reformas educativas, identificar la ideología que ha promovido las reformas es muy fácil, porque casi todas las reformas han venido de la mano de la misma ideología, ¿no? Pero qué duda cabe que tenemos unos medios, unas instituciones educativas estupendas que pueden seguir promoviendo el vaciamiento del concepto de persona o promover una verdadera educación que ayude no solo a desarrollar habilidades y competencias y ser muy eficaces, sino también que ofrezca unas claves para comprender el sentido de la vida. Y por eso nos alegra muchísimo tener esta tarde con nosotros a don Alfonso Aguiló, que va a abrir él estas 10 sesiones. Don Alfonso Aguiló, que es muy conocido en los ámbitos educativos, pero sí que, como hacemos siempre, vamos a hacer una pequeña presentación, aunque es sobradamente conocido.
Es ingeniero de caminos, canales y puertos, cursó el programa de alta dirección de empresas del IES del Business School, ha sido director durante más de una década del Colegio Tajamar. Desde el año 2009 es presidente de la Red Educativa Arenales, que actualmente agrupa más de 30 centros de enseñanza en España, en Portugal, en Alemania, en Estados Unidos y en otros países. Y desde el 2015 es presidente nacional de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, que agrupa a un tercio de la enseñanza privada y concertada de nuestro país. Ha publicado 11 libros sobre temas de educación y antropología que han sido traducidos a diferentes idiomas, así como más de 300 artículos en diversas revistas y publicaciones. Y actualmente asesora a instituciones educativas en más de 30 países de Europa, África, Asia y América. Una persona sabia, por eso le piden asesoramiento tantas instituciones de tantos países, y que estamos deseando darte la palabra para comenzar este curso en el que, lejos de desanimarnos, queremos pues, tener un buen criterio para seguir trabajando en la dirección de una verdadera educación. Pues cuando quieras tienes la palabra. ¿Me puedo poner de pie aquí? Sí, por supuesto que sí, aquí, sí. Aquí. Si quieres... Adelante. Sí. Igual no se oye bien, lo pongo ahí entonces. No, sí. Está bien así, sí. Ahora, ¿Se me oye ahora bien? Bueno, lo primero, entonces, muchas gracias por estar aquí, o los que estéis también online. Y bueno, y felicitaros por dedicar un tiempo a pensar sobre la educación, que yo siempre pienso que bueno, que una sociedad inteligente tiene que dedicar a la educación sus mejores energías, su mejor ilusión, su mejor talento, y que pensar sobre esto siempre es una muestra de que una sociedad es responsable con su futuro y lo que quiere de la siguiente generación. Esto lo voy a pasar así. Bueno, yo para hablar de este tema había pensado hacer un pequeño análisis y un pequeño repaso histórico de cómo ha sido la historia de la educación, porque yo cuanto más leo sobre historia de educación más me interesa. Yo creo que pasa casi siempre cuando uno empieza a interesarse por algo, que cuanto más sabe, más se da cuenta de lo que le falta por saber y de lo interesante que es profundizar en la historia de cómo han nacido las cosas, porque, bueno, o sea, es verdad que la educación, pues, todas las culturas, pues, más o menos han tenido escuelas, pero siempre han sido una cosa muy minoritaria, muy de las escuelas palatinas, se educaba a los reyes, a los grandes nobles, y eso fue una cosa muy limitada hasta que más o menos en el siglo XVI, pues, sobre todo empezaron los jesuitas y más o menos al mismo tiempo también Lutero en el mundo de la Reforma, y luego fueron otra serie de congregaciones religiosas las que tomaron la bandera de que había que educar a todo el mundo. Y eso fue una enorme innovación en la historia de la educación y en la historia de la humanidad. Y bueno, luego, o sea, los jesuitas empezaron y más o menos a mitad del siglo XVI hicieron numerosos colegios. A final del siglo XVI hubo una gran innovación, que es San José de Calasanz, en Roma, 1597, que empieza una escuela abierta a todos, una escuela, lo que hoy se diría una escuela pública. Es una escuela abierta a todas las personas, de todas las condiciones, de todas las razas, de todas las religiones, algo completamente innovador y una auténtica novedad en la historia. Y luego, unos años después, año 1607, Santa Juana del Estonac empezó la primera congregación femenina de enseñanza, otra enorme innovación que es educar a la mujer,
que pues no entraba dentro de los parámetros de las anteriores fundaciones, porque no era una cuestión en la que no... Bueno, otra novedad más, ¿no? Y, y hubo muchas otras, ¿no? Y en el siglo XIX pues había numerosísimas instituciones católicas y protestantes dedicadas a la educación por todo el mundo. Y cuando apareció el Estado moderno, por eso pongo la foto de la educación, pues fue el Estado moderno se interesó por la educación por una razón histórica muy sencilla, es porque la expropió. O sea, la Revolución Francesa expropió los bienes de la Iglesia y con ellos todas sus labores educativas y asistenciales, y se encontró siendo titular de un montón de escuelas por todo el país, y además se dio cuenta con mucha inteligencia y mucha visión de que la escuela era una excelente forma, lo pongo aquí, voy a ir pasando, de unificar un Estado. Por eso la escuela del siglo XIX pues, se dio cuenta de que era una forma buena de generar una conciencia de Estado, de tener una conciencia nacional, una lengua propia, y es cuando aparece el sistema público de educación. Y entonces es cuando se establece que los poderes públicos pues, regulan los niveles educativos, los planes de estudio, los sistemas de evaluación, las titulaciones, las competencias. Claro, los jesuitas, por ejemplo, cuando volvieron a ser restablecidos, se encontraron con que la ratio institutionis que tenían del año 1599 no les servía para nada, porque hasta ese momento todo el mundo hacía lo que quería y a partir de ese momento había que hacer lo que marcaba la ley. Y ya pues bueno, tuvieron que hacer una nueva ratio y bueno, es muy interesante. Os recomiendo estudiar la historia de la educación de la Compañía de Jesús, porque es un recorrido interesantísimo en toda la historia de la educación. Y a medida que avanza el protagonismo del Estado sucede una cosa, y es que nace lo que es el concepto de la libertad de enseñanza, porque claro, empieza a plantearse el que bueno, el Estado pues está muy bien que regule la educación y está muy bien que impulse la educación, pero se produjo un exceso de invasibilidad que despertó el concepto de derechos en el ámbito escolar. ¿Y en qué ámbitos? Pues básicamente los primeros derechos que se establecieron en el siglo XIX fue la libertad de creación y dirección de centros, porque claro, una cosa es que el Estado regule la educación y otra cosa es que el Estado sea monopolio de la educación. Entonces enseguida pues se vio que tenía que haber un derecho a la creación y dirección de centros, y además se produjo en dos ámbitos. En unos casos se reclamaba libertad de creación de escuelas laicas en un Estado confesional, y en otros casos era lo contrario, era la defensa del carácter confesional en estados laicistas. Las dos cosas se produjeron en toda Europa, bueno, en todo el mundo. Y fue un fenómeno muy interesante que fue unido a otro derecho que se abrió camino enseguida, que es la libertad de cátedra, porque claro, una de las cosas que tampoco gustaba mucho era la idea de que el Estado dictara pues todo lo que se tenía que pensar, o que utilizara el sistema público de educación como una gran herramienta de adoctrinamiento público. Y bueno, pues fueron naciendo esos derechos, y a su vez también pues surgió otro concepto que pongo aquí abajo, y es que los centros docentes reclamaban una limitación en la libertad de cátedra para que las escuelas tuvieran un proyecto y un ideario, ¿no? Porque si cada profesor pues no mantiene un ideario, pues sería una simple agregación de docentes, pero no sería una escuela propiamente, ¿no? Y luego otro fenómeno muy interesante es que la educación se hizo obligatoria muy pronto, pero una cosa es que la educación sea obligatoria y otra cosa es que la gente vaya a la escuela y otra cosa es que aprenda a leer. Entonces pongo aquí este mapa, que yo lo cito muchísimo, es un mapa de 1877 de España, en el que se ve el grado de analfabetismo por provincias y separado por hombres y mujeres, y es impresionante, ¿no? Hay muchas provincias que tienen un 90% de analfabetismo, mayor siempre en la mujer que en el hombre. Y es muy interesante ver que el mapa actual de fracaso escolar se parece todavía mucho a esto. Y eso es interesantísimo. Os recomiendo también estudiar este fenómeno, ¿no? Porque
Claro, normalmente el nivel de éxito escolar está asociado al nivel de estudios de la madre. Entonces, cuando la madre es analfabeta, pues el que sus hijos aprendan a leer es un gran avance, y que sus hijos completen los estudios primarios es otro gran avance, que sus hijos terminen los estudios secundarios es otro. Entonces, desde el año 1877 hasta ahora, que habrán pasado pues 6 o 7 generaciones, pues ha dado tiempo a que pues, pues a que mejoren las cosas, pero no ha dado tiempo a que se nivelen esas diferencias. Y si os fijáis, pues veis que Soria, Palencia, Madrid, Cantabria, Valladolid, o sea, Castilla, bueno, que hay zonas que les iba muy bien entonces y les sigue yendo muy bien ahora. ¿Veis? Si veis los resultados de PISA también tienen un enorme paralelismo con esto. Hay otros fenómenos muy interesantes como lo poco que ayuda el buen clima y a que la educación vaya bien, pero en fin, esto es un fenómeno que le vamos a hacer. Y, y lo que está claro, bueno, y entonces apareció con eso los derechos prestacionales del Estado. O sea que hubo un momento en que se dice, no basta tener derecho a la educación, lo que hace falta es que la gente aprenda a leer, porque si la gente no se escolariza, realmente eh, los derechos son papel mojado. Y no basta con la libertad de educación, debe haber un derecho de acceso a la educación. Y este fue un cambio también muy importante, el pasar de simple libertad a los derechos prestacionales. Otro fenómeno interesante. Bueno, esta es la publicación de la Ley Moyano. La Ley Moyano duró desde 1857 hasta el año 70, hasta Leviar Palasí, o sea, fueron 113 años, me parece que son. Yo estudié con la Ley Moyano, tengo que deciros, soy así de mayor. Todos los que son de mi edad y 1 o 2 años menos estudiaron, no llegamos a cursar la EGB. Y bueno, he puesto ahí que en el año 57 de la vocación era obligatoria de 6 a 9 años, luego de 6 a 12, de 6 a 14 y tal, pero en el año 1908, por poner un... Bueno, he puesto ahí el dato de cuánto había de pública, privada y sin escolarizar, y estaba el 40% sin escolarizar en 1908. 50 años, bueno, 100 años después de que... Bueno, muchos años después de que la educación fuera obligatoria. Bueno, y doy un salto hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se establece otro salto enorme en los derechos y consecuencia precisamente de todos los horrores del totalitarismo. Y hasta entonces pues habían desarrollado los primeros 21 artículos que eran los derechos humanos de primera generación, derechos civiles y políticos, la libertad de expresión, derecho a un juicio justo, libertad de circulación, de religión, el sufragio universal. El sufragio llegó ya muy tarde, O sea, el sufragio en España fue el año 31, en Francia fue el año 45. Hay países de Europa que hasta el año 70 no tuvieron sufragio femenino. Eso también es muy interesante estudiarlo porque el comienzo del siglo XX es cuando la mujer puede acceder a la universidad en España a partir de 1910. Y 10 o 20 años después es cuando empiezan los movimientos sufragistas y llega la mujer a poder votar. Y claro, todo esto es muy interesante verlo porque hay gente que piensa que España somos muy atrasados y efectivamente muchas cosas eran muy atrasadas, pero esto estábamos más o menos igual que todo el mundo, ¿no? Y el que la mujer pudiera tener una cuenta corriente o pueda firmar un contrato de trabajo, tener pasaporte sin permiso de su marido, también en toda Europa fue a finales de los años 60. O sea que también esto es bueno saberlo para comprender que los avances, todo el cambio y la transformación que supusieron. Bueno, entonces os decía que tras los horrores de los regímenes totalitarios que estuvieron tan presentes en la Segunda Guerra Mundial, pues al terminar la guerra pues se generó una enorme voluntad clara de que había que evitar que los estados pudieran utilizar la educación como grandes plataformas de adoctrinamiento masivo de la población. Y entonces la única forma de que el Estado no tenga monopolio de educación es incentivar la enseñanza privada, que haya distintos operadores. Pero claro, la enseñanza privada, si no está subvencionada, lo único que coincide es esa libertad y esa pluralidad para quien se la puede pagar.
Y la única forma de evitar esa discriminación es subvencionar la enseñanza privada. Y por eso, a partir de esta declaración, a partir de final de los años 40, todo el mundo occidental y también en Asia muy rápidamente extendieron el concepto de la subvención, de lo que son los conciertos en España. Que hay gente que piensa que los conciertos pues tienen otro origen y bueno, son gente que quizá pues tendría que leer más sobre cuál ha sido el nacimiento de todo esto, pero básicamente lo que sucedió, creo que lo pongo en esta siguiente, es que los derechos y libertades a partir de entonces pasaron de ser un derecho cuantitativo a ser un derecho cualitativo. Hasta entonces siempre se había hablado del derecho a tener una silla en un aula. Ese era el derecho a la educación. Y en aquel momento pasa a tener una silla en un aula conforme a tus convicciones. Y uno dice, oye, pues, ¿qué más te da? Bueno, pues a partir de ese momento ya no daba igual. Igual que no da igual votar a un partido que a otro, o tener una religión que otra, o casarse con una persona o con otra, ¿no? Entonces yo creo que son derechos que fueron poco a poco ganando peso y desarrollándose. Y me parece evidente que para que haya igualdad de oportunidades el acceso a una educación plural, pues hay que facilitar la financiación pública de la enseñanza privada. Este es un fenómeno que se produjo entonces en ese mundo, pero que se produjo en los años 90 en el mundo exsoviético. Yo lo he vivido, he visitado todos esos países y en los años 90, tras la caída del muro de Berlín, lo primero que pensaron esos países es que para tener desarrollo y madurez y pluralidad política tenían que tener pluralidad en la educación. Porque es imposible que una sociedad sea plural si no tiene un sistema educativo plural o un sistema de información plural o un sistema político plural o un sistema sindical plural, etc. Y por eso los países desde Estonia, Letonia, Lituania, Chequia, Eslovaquia, Polonia, hasta abajo del todo, Croacia, establecieron sistemas de subvención de la enseñanza privada y tenían un gran desarrollo. Bueno, y entonces lo que se buscaba pues es igualdad ante la ley, normalmente en 3 ámbitos: igualdad de recursos, para lo que hay becas y ayudas; igualdad en resultados básicos, que es la educación obligatoria, porque no deja de ser curioso que la libertad de enseñanza se base en una obligación, pero bueno, tiene su lógica, ¿no? Porque precisamente para que la gente sea libre tiene que estar mínimamente instruida, si no es completamente manipulable. Y luego igualdad de oportunidades es disminuir las desigualdades, no atribuirse a la diferencia de capacidades, que es otro concepto también muy interesante. Bueno, y esa igualdad de oportunidades ha llevado a fórmulas de financiación de la enseñanza privada muy variadas. Si vais por un país o por otro, encontraréis fórmulas muy diferentes. Unos financian a la familia, otros al centro, otros es por alumno, por aula. Unos lo financian directamente al centro, otros con un pago delegado al profesor, como hacen los conciertos. Otros tienen según la renta familiar, de todo. Y todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Y bueno, uno puede decir, ¿es de derechas o es de izquierdas todo esto? Bueno, en educación una de las cosas más interesantes viajando por el mundo es ver que hay cosas que en un país son de izquierdas y en otros son de derechas. Por ejemplo, en España la cultura del esfuerzo es completamente de derechas, pero el mundo soviético, o sea, el mundo de la izquierda de toda la vida, siempre ha sido la primacía del esfuerzo. El tema de la evaluación, por ejemplo, en España la evaluación es completamente de derechas y es abominada por las izquierdas, pero hay numerosísimos países gobernados por la izquierda durante décadas que son furibundos partidarios de la evaluación y de la publicidad de la evaluación. Entonces, no se me oye, ¿no? Se oye poco. Muy bien. Entonces, la escolarización... bueno, yo decía esto de que las leyes del mercado no habrían arreglado esto, porque hay gente que dice, no, lo mejor es dejar libertad. Y con libertad se arregla todo. Yo creo que no es así de simple. O sea, sin libertad, o sea, solo con la libertad de educación seguiríamos siendo analfabetos la mayoría de la población. O sea, hace falta leyes. Igual que para que las empresas, o sea, para que el mundo empresarial funcione hace falta una regulación, porque si no es la ley del más fuerte. En educación pasa lo mismo. Hace falta, por supuesto, una regulación. No hay que tener la ingenuidad de pensar que lo mejor es que el Estado no exista y que el mercado lo resuelva todo, porque el mercado resuelve muchas cosas muy bien,
normalmente mejor que un Estado totalitario, pero tampoco es que el libre mercado sea la solución de todos nuestros males, ¿no? Bueno, entonces hay que conjugar. Yo pensaba sobre todo estos tres elementos, la pluralidad de oferta con la calidad y la igualdad de oportunidades. Si falta cualquiera de ellos, no funciona. O sea, porque si hay una escuela muy plural, pero es mala, o si hay una escuela muy plural y muy buena, pero no es accesible, o si es muy accesible y muy plural, pero no tiene calidad, o si es muy accesible y de mucha calidad, pero no es plural, es adoctrinamiento en estado puro. Entonces hace falta las tres cosas, ¿eh? Y hay gente que se fija mucho en una o en otra. Por ejemplo, normalmente la gente de alto nivel de renta, que sabe poco de las enormes capas de población que tienen enormes dificultades, les parece que todo se arregla con libertad. Y claro, para los que tienen dinero, con libertad se arregla todo, eso es verdad. Pero hay que pensar en todos, ¿no? Y bueno, decía que la educación y la información tiene que ser plural, porque si no, pues se troquelan los modos de pensar y sin pluralidad, pues la información se convierte en propaganda, la educación en adoctrinamiento. La enseñanza privada, bueno, si escucháis los medios de comunicación, si leéis, cada poco tiempo aparece alguien que dice que la educación concertada existe porque antes la pública no llegaba, pero ahora que llega pues hay que agradecerle sus servicios y que por favor desaparezcan del mapa lo antes posible. Y claro, si leyeran más un poco la historia, pues sabrían que la educación no ha nacido por esa razón en absoluto. El problema no es que el Estado no pueda hacer más centros públicos, sacar más oposiciones y educar a todo el mundo. El problema es que eso sería un monopolio de la educación y eso ahora mismo lo hace Corea del Norte, lo hace Cuba, a lo mejor lo hace Nicaragua dentro de poco, pero vamos, no son modelos sociales muy dignos de imitación. Cuando la gente dice el dinero público para la escuela pública, pues eso es un retroceso a épocas previas a la Segunda Guerra Mundial. Si tú quieres que la educación, es como si uno dice no hay el dinero público para la escuela pública, entonces también tendría que decir que el dinero público solamente para los partidos políticos públicos. O sea, es una vuelta al Estado franquista, al partido único o al sindicato vertical, ¿no? Bueno, yo creo que en España, creo que lo pongo ahora después, precisamente un Estado avanza cuando el espacio público lo gestiona las instituciones privadas, porque el Partido Socialista, el Partido Popular, Podemos, todos esos son instituciones privadas financiadas con dinero público. Afortunadamente, claro, es que si fueran públicos, qué horror, ¿no? ¿Os imagináis que los partidos todos fueran públicos? O los sindicatos. Entonces, el espacio político lo gestionan instituciones privadas con dinero público. El espacio sindical lo gestionan instituciones privadas con dinero público. Y la educación, por lo natural, es que lo gestionan instituciones privadas con dinero público y también puede haber instituciones públicas. De hecho, es bueno que las haya. Pero cuanto mayor sea el desarrollo de lo privado, quiere decir que más madura es la sociedad civil y menor será el riesgo de adoctrinamiento y más estará la voz en manos de los ciudadanos. Yo me acuerdo una vez en el Congreso de los Diputados que tuve una intervención ahí con motivo de la LOLOE. Me dijo el representante del Partido Socialista, que era un buen tío, pero dijo, bueno, es que en España hay un 25% de enseñanza concertada y está por encima de la media europea. Esto habría que corregirlo. Le digo, bueno, eso es como si yo le digo a usted que el Partido Socialista tiene más escaños aquí en esta Cámara que los que tiene de media en la Unión Europea y que ya puede ir usted dejando unos cuantos asientos a otro para enrasarse con la media europea. Y usted me responderá, es que el número de escaños del Partido Socialista en esta Cámara no lo decide la ley, ni el Gobierno, ni la media europea, sino los ciudadanos. Y eso es lo que yo digo, que el número de escuelas concertadas de un tipo o de otro no lo decide una ley, ni el Gobierno, ni nadie, lo decide cada familia cuando matricula a su hijo. Bueno, la financiación pública no debe cercenar la pluralidad porque dice, bueno, si reciben dinero público, que hagan lo que yo les digo. Esto es como si dices, si los partidos políticos reciben dinero público, que hagan lo que yo les digo. Dice, hombre, creo que no, ¿no?
y bueno, que todas las familias tienen derecho a acceder a la atención pública en igualdad de oportunidades. Esto me acuerdo que me lo decía en una entrevista que me hizo Jordi Évole hace 10 años o 12. Muy interesante, pero claro, me decía, ¿cómo es posible que en un estado aconfesional se subvencione a colegios católicos? Yo le dije, hombre, lo normal en un país aconfesional es que el acceso al dinero público sea independiente de que tengas una religión u otra o ninguna. Porque si tú me dices que por tener una religión ya no puedo acceder al derecho público al dinero público en igualdad de oportunidades, estamos en un estado totalitario. Entonces, bueno, la madurez de una democracia pues depende mucho del desarrollo de la sociedad civil, y el crecimiento de las sociedades privadas libres pues mejora la calidad de las instituciones públicas, y cuando todo es de titular pública o la mayoría, pues apenas hay contrapoderes al poder y vienen las tiranías y el aborregamiento, que es la foto que aquí he puesto. Bueno, luego también pensaba, uno dice, bueno, entonces es que últimamente, de vez en cuando sale gente que dice, últimamente es que cada vez hay más enseñanza concertada y es una vergüenza, sobre todo la Comunidad de Madrid. Si enseguida sale la Comunidad de Madrid, entonces yo les pongo esta foto en el que, no sé si lo veréis, pues sale el porcentaje de enseñanza pública hace 20 años, que era un 53%, hace 15 años, que era un 53%, y este año, que es un 53%. Le digo, oye, pues es que estamos exactamente igual que hace 20 años, no se ha movido ni un punto. Y digo, bueno, ¿eso para mí qué quiere decir? Pues que ahora que hay plazas libres en todos sitios, porque la natalidad es un 40% menos que hace 15 años, y cada uno va a donde quiere decir que hay un equilibrio muy natural, que no hace falta que nadie se convierta en el gran hermano y te diga dónde tienes que estudiar. Bueno, hay muchas discriminaciones, que yo pongo aquí este ejemplo de que las vamos denunciando desde la CECE, porque, bueno, pues con todos los colores políticos, porque es muy interesante ver que el problema no es tanto ser izquierdas o derechas, sino que cuando uno manda, en general le cuesta confiar en que el ciudadano también es una persona responsable. Y yo ponía estos 5 elementos que son quizá los ámbitos en los que ahora hay más debate en educación. Uno es la subsidiariedad, que es esto que hemos venido hablando del papel de iniciativa social en el espacio público y su derecho a ser financiada. El tema de la laicidad. Claro, asignatura de religión. Hay gente que dice, ¿cómo hay religión? Bueno, lo vamos a ver luego. El carácter propio. Pues claro, recibir dinero público no significa que uno no pueda tener carácter propio, como tienen los partidos políticos, por ejemplo. Las imposiciones ideológicas transversales, ¿no? Pues hay muchos poderes públicos aficionados al catecismo laico, ¿no? Que quieren decirte lo que tienes que pensar. El tema de la lengua es un gran tema, hartamente complejo. Y el tema de la autonomía o de la descentralización, que tiene como 3 ejes, ponía ahí. En cada país es distinto. Hay muchos países que, no sé, por ejemplo, que el Estado gestiona la secundaria, las regiones la primaria y los municipios la educación infantil. Muchos países es así. En España, pues hay varios niveles. En España básicamente gestionan todas las comunidades autónomas, salvo la normativa básica del Estado, y los municipios gestionan solamente los centros de primaria e infantil en lo que son las infraestructuras. Y luego está la autonomía de las escuelas, que es un gran tema, y la participación de los consejos escolares. Bueno, entonces, ideas que quería decir así rápido. No basta una buena ley y una buena financiación. Hay muchos ejemplos. Hay comunidades autónomas en España que tienen una financiación que es casi el doble de la media nacional y que están en la mitad de la tabla en PISA. Hay comunidades autónomas como Castilla y León que tienen una financiación modesta y son los primeros y están por encima de Finlandia y de los grandes ejemplos de siempre de PISA. Y bueno, eso quiere decir para mí que no es que no sea importante la financiación, pero que si con la misma ley y con la misma financiación hay una disparidad tan enorme de resultados, quiere decir que la ley y la financiación son importantes, pero tampoco tanto. Yo ponía el ejemplo de las familias. Si una familia tiene mucho dinero, pues puede educar mucho mejor, pero no siempre lo hace.
Es más, hay enorme cantidad de ejemplos de familias modestas que educan mucho mejor a sus hijos que las familias adineradas. Y lo que yo sí creo que es cierto es que una buena ley con un buen acuerdo de Estado por la educación terminaría la contienda ideológica y permitiría centrarse en una mejora real. Y que por eso hace falta personas que tengan el liderazgo necesario para superar esas viejas confrontaciones, personas que piensen en mejorar la educación, no en sus enfrentar posiciones o sacar réditos políticos, personas que no quieran legislar contra los demás. Creo que la educación por principio tiene que ser plural, pero esto lo pienso para el legislador, lo pienso para la administración pública, autonómica normalmente, lo pienso para la dirección de la escuela, lo pienso para el profesor, lo pienso para los padres. La educación por principio tiene que estar presidida por el amor a la pluralidad y por el respeto a la persona. Si no, somos unos adoctrinadores. De izquierdas o de derechas, me es igual. Bueno, el tema de la demanda social es también otro tema muy interesante. Pues pongo aquí artículos de la LOMLOE porque son los que más se debatieron en el 2020. Pues bueno, había un gran empeño en el legislador de acabar con la demanda social para que la decisión de la escolarización no dependiera tanto de la voluntad de las familias y dependiera de la voluntad de la administración pública, con un montón de excusas. A mí todas me parecen excusas, porque evidentemente hay problemas que hay que resolver, pero no se abordaron bien, se abordaron de modo ideológico. El tema de educación especial, pues también hay una corriente ideológica extendidísima en todo el planeta contra la educación especial, y yo soy un ferviente partidario de la integración, pero también sé que hay situaciones en que la integración es muy difícil y que lo mejor para esos niños y niñas es que puedan tener una educación específica, y hay que respetar lo que dicen los profesionales y lo que dicen los padres y lo que dicen los propios alumnos. El tema de la clase de religión también ha habido un enorme debate, como si la religión fuera un invento como si la religión aquí fuera un invento de Franco o de la derecha, cuando en todo el planeta la asignatura de religión está presente. Es más, hay cantidad de países como Alemania y Estados Unidos que hay facultades públicas de teología católica, ¿no? O sea que, bueno, daría para mucho, pero no sé si creo que debo darme prisa. El tema de la zonificación, pues también hay gente que son yihadistas de la zonificación. Parece que si tú has nacido en un sitio tienes que estudiar en la escuela más próxima, te guste o no, porque lo dice alguien que le parece que con esto está haciendo una paternal dirección de tu futuro. En nombre de la lucha contra la segregación están haciéndose experimentos también, iba a decir desastrosos, lo voy a dejar en que mejorables, sobre todo en Cataluña, en el País Vasco. Todo ello lo hemos hablado con ellos. El tema de la lucha contra las actividades complementarias, que son muy necesarias, porque claro, el concierto o la enseñanza pública financia 5 horas en primaria y 6 en secundaria, pero los padres necesitan 8, el que menos. Entonces, si tú vas a un centro público o concertado y te escolarizan al niño 5 horas y tú trabajas 8 y tienes que ir y volver al trabajo, pues necesitas una atención complementaria. Y si tú declaras la guerra a esos servicios, a actividades complementarias, estás haciendo muy difícil a la familia las cosas. Y esto pues también es otro gran tema ideológico muy, muy interesante. El tema de la lucha para que la educación infantil de 0 a 3 años sea pública, que también es una imposición ideológica que han traído los fondos europeos muy equivocada. El tema entonces yo diría los debates sobre derechos y libertades no son sencillos, no son de respuesta fácil, se forman bloques ideológicos, es una lástima, ideológicos por todas partes, Si me decís cualquier partido político, en todos los hay, en unos más que en otros, por supuesto, pero hay una polarización que yo creo que deja en segundo plano los intereses de la educación, porque el enemigo no es el otro partido, el enemigo es el fracaso escolar, el abandono, los modestos resultados en las evaluaciones internacionales,
las clases mal impartidas, la mala atención a los alumnos, el empleo ineficiente del dinero público, el desastre en los idiomas. Y la solución no está en enfrentar la pública a la concertada. Hay gente que piensa que con que desaparezca la concertada vamos a llegar al paraíso de la educación y ya va a dejar de haber problemas. Bueno, amar a la pluralidad, esto es una cosa que le cuesta a todo. Yo creo que tiene que ver con el pecado original, porque a todos nos cuesta. A todos nos gustaría que todos pensaran como nosotros y nos dijeran que tenemos mucha razón en todo, pero bueno, a partir de una cierta madurez de pensamiento nos damos cuenta de que es un engaño. Y para pactar no hace falta que todos pensemos lo mismo. Hay que trabajar con los que piensan diferente, hay que saber llegar a acuerdos, hay que confiar en los demás, hay que dar más autonomía, hay que estar dispuestos a ser evaluados. Damos un servicio, todo servicio genera una satisfacción o insatisfacción en quien lo recibe. Esa persona tiene derecho a que se le pregunte si está satisfecho y cómo puede mejorar. Hay un frentismo que hay que conseguir superar. El tema del adoctrinamiento a mí me parece un tema de reflexión sumamente interesante, porque hay gente que piensa que como se está adoctrinando en las aulas, lo que tiene que hacer es quitarse ese que me voy a poner yo. Y no se trata de decir no adoctrines tú, que adoctrino yo. Se trata de verdad que el educador quiera educar a la gente, a sus alumnos, a sus hijos, a la sociedad, con un enorme respeto por la persona. Y el educador tiene que mostrar su pensamiento y sus valores, pero debe buscar que el educando haga una valoración y contraste en su pensamiento personal que se le ofrece. Eso es lo que toda la vida ha hecho que el pensamiento avance. Y es que la educación tiene que respetar el pensamiento propio y hacerlo más maduro. Y bueno, daría para mucho también prestigiar el esfuerzo por educar a la familia en la escuela. Tenemos que conseguir un mensaje de esperanza en el mundo de la educación, porque el mundo de la educación es un poco, bueno, como tantos otros, pero hay un exceso de victimismo por parte de todos, desde los profesores a los alumnos, a las familias. Todo el mundo está como acogido a un enorme caudal de excusas para que las cosas no vayan mejor. Y yo creo que precisamente la inteligencia de las personas se demuestra cuando uno supera el rumor de fondo de la justificación y de la excusa y de la queja para abrirse camino en medio de esa dificultad. Y hay que desarrollar un relato inspirador que lograr prestigiar la figura del educador. Y claro, ¿cómo se prestigia el educador? Hay gente que dice, págale más. Dice, bueno, es una fórmula buena, yo estoy a favor. Pero los países que pagan más no por eso se prestigian automáticamente. Hay mucha gente de grandes sueldos, nada prestigiosa. El que da prestigio al educador, al profesor, es la familia. Por ejemplo, se habla mucho de Finlandia, yo también he estado en Finlandia, porque el que no haya estado parece que no puede hablar de esto. Siempre se habla de que Finlandia hace una serie de cosas que luego vas allí y te das cuenta que no son así. Porque yo he oído tantas veces decir que en Finlandia las clases son muy pequeñas y luego llegas allí y hay 25 niños y le preguntas al profesor y da 25 horas de clase y le preguntas cuánto gana y en poder adquisitivo está igual que nosotros. Pero hay una gran diferencia, y es que allí el profesor tiene mucha más autoridad que aquí. Pero ¿quién se la da? Se la da la familia, se la da la sociedad, no se la da el BOE. Bueno, un gran tema del que hablar. Ya había puesto aquí, esto es una frase de Lurie, porque claro, Gregorio Lurie, que es un personaje de especial lucidez, siempre dice que la causa de casi todos los retrasos y de los problemas educativos está en la capacidad de lectoescritura, y que es un problema que surge, sobre todo se detecta en los primeros cursos de primaria, cuando el niño pasa de aprender a leer a aprender leyendo. Y que igual que cuando uno sabe un idioma mal y lee penosamente, pues le faltan palabras, pierde el hilo, le resulta muy fatigoso, pues lo que nos pasa a nosotros cuando leemos un idioma que no dominamos es lo que le pasa al niño que no sabe leer bien, que la actividad lectiva le resulta terriblemente fatigosa.
Y por eso es tan importante esta cuestión, ¿eh? A veces no hay más que eso, ¿eh? Luego, otra cosa que dice aquí, de Luri, también esto ha salido ayer todo lo que es un esfuerzo queda relegado a la escuela viejuna. También ha habido una tremendo desprestigio del esfuerzo, ¿no? Y bueno, la disciplina es muy importante para la educación, es muy importante para el autocontrol, es muy importante para superar las adicciones, es importante para vivir en un país pacífico, para que haya respeto, para que las personas podamos tener un proyecto personal y para que tengamos capacidad de alcanzarlo. Yo me acuerdo de esto que decía José Antonio Marina, de que el niño, cuando es pequeño, aprende a obedecer a su madre o a sus profesoras y así aprende a contener sus impulsos primarios. Y con el tiempo, una vez que ha conseguido contener sus impulsos primarios, consigue dar el paso de, en vez de obedecerse a sí mismo, de obedecer a su madre o a su profesora, es obedecer a su voz interior y va desarrollando su conciencia. Y es cuando el niño consigue ser poco a poco adulto y dueño de su vida. Pero si una persona no es sometida a disciplina por sus padres y sus profesores, tampoco es él luego capaz de someterse a disciplina porque no ha aprendido a contener sus impulsos primarios, no ha conseguido ser dueño de sí mismo. Entonces, pues lógicamente, será manipulado por sus instintos y manipulado por todo aquel que le exponga a lo que sus impulsos le reclama. Y otra cosa, que es la última ya que pongo, esto es una pregunta que me hicieron en una entrevista, la pongo aquí, porque es otra idea que yo pienso que estos últimos años hay... yo ya lo vi hace tiempo, uno de los grandes novedades en el mundo de la educación en nuestro tiempo es la prolongación de la infancia. Es la de adolescentes que parecen niños, adultos que parecen adolescentes y en general una gran retórica de la vulnerabilidad. Y bueno, pues esa infantilización pues, se observa en el predominio de los sentimientos sobre la razón, en la canonización de la fragilidad. De cuando a un niño le dices día y noche que es frágil y vulnerable y que no sufra, pues entonces él pasa a constituir así su psicología. Y si se da por supuesta esa fragilidad, en vez de presuponer la madurez propia de su edad, cada vez son más inmaduros. Y esa fragilidad proyectada les arrastra a umbrales cada vez más bajos de tolerancia a la tensión y a la frustración. A mí me llama la atención, y a todo el mundo, el número de tentativas de suicidio, de autolesiones, de cosas, de ataques de ansiedad, de que no le invitan a un cumpleaños y le dan un ataque de ansiedad que tiene que venir el 112. Pues claro, dices, esto es nuevo. Esto es completamente nuevo y es evidente que es una fragilidad emocional impresionante y yo pienso que es provocada porque, bueno, basta llevar unos pocos años en la enseñanza para darse cuenta de que no hay ninguna razón en la naturaleza para que suceda esto. Y por eso pongo aquí que si tratamos a los estudiantes como demasiado vulnerables y frágiles, terminan por percibirse así y por ser así. Y que eso impide el fortalecimiento que se adquiere en el contraste con las dificultades y contingencias del mundo real de modo natural. Si a los niños se les consiente todo, si se les facilita todo, si ante la más mínima contrariedad pues se pone una denuncia, ¿no? Porque a mi niño alguien le ha levantado la voz o porque otro, pues me parece que esa narrativa hiperprotectora de la UNBA genera abundantes problemas psicológicos. Invita a reportar síntomas de sufrimiento psicológico sobre cuestiones ordinarias que se podrían superar con normalidad. Esto también es otro gran tema. Y bueno, pongo aquí para hacerme autopropaganda el libro que escribí en 2020 sobre todos estos temas relacionados con la nueva ley de educación que creo que están muy de actualidad y que son, bueno, de cualquiera de ellos daría para tener una sesión. Y nada más, muchas gracias. Ahora no sé si hay tiempo para alguna pregunta o si alguien quiere decir. Pues nada, adelante. ¿Se te oye o tienes que venir aquí al micro? Ah.
Buenas tardes, muchas gracias por su brillante y amena exposición. Un par de preguntas. Ha hablado sobre el esfuerzo y cómo se ha desprestigiado esto, ¿no? Quiero relacionarlo con dos cosas, ¿no? ¿Qué retos nos trae la venida de la IA en la educación? Y que, bueno, de alguna manera cuestiona la figura del profesor. Eso, y si ve ¿qué pronóstico hay en cuanto a reducir el uso de pantallas? Porque las pantallas está demostrado que aumenta la poda neuronal y eso afecta al neurodesarrollo, el coeficiente intelectual y el rendimiento académico de los chicos. De hecho, ya se ha visto un descenso del coeficiente intelectual. Eso es una pregunta. Y luego la otra, respecto a la canonización de la fragilidad. Yo soy psiquiatra infanto-juvenil, entonces veo los casos complicados que llegan por orientación. Y veo que lo que un profesional intenta tejer en una consulta una vez al mes o el orientador una vez a la semana, tal, muchas veces lo destejen en casa. Entonces yo me planteo si, ¿no sería quizá oportuno hacer un tipo de escuela de padres y hablar sobre conceptos básicos sobre el esfuerzo, la responsabilidad, higiene del sueño? Porque yo me encuentro en la consulta y en el día a día que muchos no lo tienen integrado. Sí. Gracias. Bueno, muy buenas las dos preguntas. O sea, yo respondería a la primera acudiendo también a la historia. Cuando se inventa la escritura, lo que piensa todo el mundo está recogido en los escritores antiguos. Es que la gente ya no le van a interesar los maestros porque ya está todo escrito. Y dicen, van a desaparecer los maestros. No desaparecen. Cuando empezó la imprenta, dicen, bueno, esto va a ser la difusión masiva del mal, de los errores y de las herejías. Va a acabar con la fe, va a acabar con todo. Dice, bueno, pues no acabó. Yo he sido profesor de matemáticas muchos años, entonces había un enorme debate con la calculadora. ¿Pueden usar calculadora los niños? Es que no se van a aprender la tabla de multiplicar. Bueno, las tablas de logaritmos eran... Claro, hay que aprender a interpolar en las tablas de logaritmos. Aquí alguno de los más mayores a lo mejor sabe de qué estoy hablando, otros no sabrán ni de qué estoy hablando, pero había que interpolar porque eran tablas. Yo he utilizado regla de cálculo, la he utilizado por deporte, ¿no? No soy tan mayor, pero que cuando empezó la tecnología, pues también parecía que era el fin del mundo. Y hubo un gran debate sobre la presencia de la tecnología en las aulas. Ahora viene el debate de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, yo lo primero que diría es que yo soy muy respetuoso con todas las opciones sobre este tema, porque a mí si alguien dice, yo quiero un colegio libre de pantallas, le digo, enhorabuena, me parece muy bien, adelante. Si alguien dice, yo quiero un colegio muy tecnológico porque el mundo es así y quiero que aprendan a vivirlo así, pues adelante. Dice, yo quiero una cosa, pues a partir de cierta edad, yo quiero en tal tipo de clases, yo quiero con tal tipo de dinámicas. Yo digo, pues es que me parece muy bien. O sea, me parece que lo que hace falta es tener un proyecto y tener una motivación y unas ganas de ensayar las soluciones y ver qué... Entonces hay gente que dice, la inteligencia artificial va a acabar con todo y entonces pues vamos a volver a los exámenes orales. Pues a lo mejor, yo no lo descarto, es perfectamente posible. Yo me acuerdo, cuando yo era joven, te decían que los trabajos los tenías que escribir a máquina. Luego vino el que no, mejor a mano porque si no los copias. Y lo siguiente será es que es oral porque ahora mismo yo ya sé universidades que lo que hacen es tener sesiones y al acabar la sesión les dicen que escriban sobre la sesión sin nada, y le hacen preguntas y le dicen que hagan grupos de trabajo porque dicen, bueno, es que ahora mismo como todo lo hace la inteligencia artificial, la única forma es forzar dinámicas en las que trabajen sin ella. Y otros dicen, bueno, lo que hace falta es enseñarles a usar bien la inteligencia artificial, porque aprender a usar bien la inteligencia artificial no es nada fácil. Y es verdad que con inteligencia artificial se puede hacer maravillas. Y que a mí en general, por principio, ponerse en contra de los avances no me gusta. Ser ingenuo ante los riesgos de los avances, pues tampoco, ¿no? Pues lógicamente, pues el coche es un gran avance, pero hay accidentes de tráfico, hay gente que conduce a alta velocidad, hay gente que conduce con alcohol, y dices, bueno, lo que hace falta es que no conduzcan bebidos, que no se pasen, que respeten el tráfico y que no se obsesionen con las cosas, pero
pero el problema no lo tiene el coche, el problema tiene el uso que se hace. Bueno, eso sería. Y lo otro, efectivamente, claro, lo que pasa es que como yo estoy en el mundo de la enseñanza, a mí no me gusta echarle la culpa a la familia porque me parece poco elegante, ¿no? Porque si el profesor dice que la familia es un desastre, la familia dice que el profesor es un desastre, el profesor de primaria dice que el de infantil es un desastre, el de secundaria dice que la culpa la tiene el de primaria, el de bachillerato de eso, y la universidad la tienen los colegios, y en el mundo profesional la tiene el mundo educativo, y uno siempre está buscando otro al que echarle la culpa. Entonces, por eso no me gusta como decir la culpa es de otro. Yo creo que la culpa es una cuestión más global. Toda la sociedad nos hemos hecho muy complacientes con el niño y nos parece que eso es lo mejor que podemos hacer y no está nada claro que eso sea así. Porque el niño necesita, como todos hemos necesitado, ser sometido a disciplina y necesita precisamente un esfuerzo para sobreponerse a sus impulsos primarios, que es lo que le hace persona. Vamos, persona es siempre, es lo que le hace más humano, más persona, más protagonista de su vida, más capacidad de alcanzar objetivos, más capaz de tolerar la frustración, más capaz de tener una psicología sana. Y yo creo que todo eso, yo creo que las familias lo entienden perfectamente. Lo que pasa es que no es nada fácil de llevar a la práctica, porque tienes poco tiempo, porque tienes todo en contra y porque la vida actual es muy difícil. Bueno, tampoco es que fuera fácil la anterior, porque yo también intento recordar, o sea, fácil yo creo que nunca ha habido nada, ¿no? Pero, bueno, ante lo complejo, uno enseguida busca a alguien al quien echarle las culpas. Entonces yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para resolverlo todos en buena armonía. ¿No hay más preguntas? Pues pregunto yo. Alfonso, si hoy pudiéramos escribir la carta a los Reyes Magos de la educación, hoy hablábamos de las leyes educativas, ¿cómo sería una buena ley de educación? Yo lo que buscaría es una ley de educación que dure pues varias legislaturas, o sea, que dure una generación. Para eso pues haría falta un consenso generoso entre todos los partidos políticos. Digo partidos políticos porque son los que la aprueban, no porque sean los que más saben, Y entonces yo creo que eso se puede producir, pues yo pienso que sí, yo pienso que hay muchas otras cosas en las que se han alcanzado grandes consensos, Siempre hay diferencias en lo político, porque si no, no hay, pero tristemente en estos momentos la educación es uno de los campos en los que los partidos políticos buscan su diferencia, porque hay otros en que tienen muy poca. O sea, no sé, en las políticas económicas pues hay poca diferencia entre los partidos. La hay, pero son cosas casi, diría yo, menores, ¿no? Entre las políticas de seguridad hay pocas diferencias. En la política exterior hay alguna, pero tampoco muchas, Y así sucesivamente. Pero en educación las diferencias son más fuertes. Pero cuando se desciende a lo práctico, a lo importante, que es la administración autonómica o la administración de una escuela o de un aula, ya las diferencias son menores. Entonces yo lo que diría, o sea, francamente no hay tantos temas de debates. Yo creo que precisamente el problema no es la ley, el problema es que los debates sobre la ley quitan el foco de los verdaderos problemas. Porque uno, imaginaros que en vez de la escuela estuviéramos hablando de la familia. Y me dicen, ¿qué ley tienes que hacer para que la familia eduque bien? Y yo digo, bueno, ninguna. No sé, no necesito leyes, ¿no? ¿Cómo se educa bien? Pues hay muchas maneras. Bueno, pero ¿cuál es la mejor? Dice, cada uno tiene la suya. ¿Y qué puede hacer la sociedad para ayudarme a educar bien a mis hijos? Bueno, sobre todo no molestar mucho, eso por supuesto. Pero bueno, facilitar, pues no sé, la conciliación, la maternidad, la educación temprana, el que uno pueda pues tener pues la baja maternal adecuada, que pueda haber una moralidad pública buena, que facilite que
que se atiendan las necesidades específicas que a veces tienen los niños, de sus problemas de desarrollo, y no sé, y que se favorezca la pluralidad. Y entonces cuando se favorece la pluralidad surgirán formas de hacer y surgirán instituciones también que ayuden a la educación familiar y irá todo mejor. Tengo otra pregunta. A ver. Has mencionado el invierno demográfico, la crisis demográfica. ¿Qué consecuencias va a tener? Porque, claro, la pluralidad educativa depende efectivamente de que esos padres quieran elegir colegio privado, colegio concertado, colegio público, pero va a llegar un momento en que va a haber mucha oferta de plazas para muy pocos niños. De hecho, si no me equivoco, ya se está viendo en infantil y primaria. Sí, pero bueno, os puedo dar la buena noticia de que esto va a cambiar muy en breve, porque el número de nacimientos no es una lotería que hay cada año, ¿no? Sino que el número de nacimientos depende básicamente de dos parámetros. Uno es el número de hijos por mujer y otro es el número de mujeres en edad de tener hijos. Entonces, el número de hijos por mujer está estable desde hace muchos años. Y el número de mujeres en edad de tener hijos depende del número de nacimientos 30 o 33 años antes. Entonces, el año 2008 fue el año de máxima natalidad en España. Bueno, fue el año 73, pero ahí hubo una enorme subida, la del baby boom. Y cuando el baby boom llegó a edad fértil, pues hubo otra subida. Entonces, el año 2008 fue el año de máxima natalidad, por encima de 500.000 niños en España. El año 2040, más o menos, pues volverá a haber otro máximo, porque el número de hijos por mujer yo veo que no cambia y no se consigue cambiar. Entonces, año 2040 volverá a haber 500.000 nacimientos o 450.000. Entonces, ahora estamos justo a la mitad, ¿eh? Y estamos en el punto más bajo de natalidad, pero va a subir. No soy profeta, pero es una... Sí. Va a subir la natalidad, o sea que lo que hace falta es que sepamos educarlos bien. Comentabas los buenos resultados de la comunidad autónoma de Castilla-León, ¿no? Y me gustaría escuchar un poquito más, no solo esa comunidad, sino creo que hay alguna más que también pues le ha ido muy bien en esas evaluaciones externas que se hacen periódicamente. Entonces, es verdad que no es tan fácil imitar a otros, pero ¿qué es lo más destacable tal vez, o qué conjunto de circunstancias hacen posible que ciertas comunidades pues salgan muy bien paradas de esas evaluaciones? Mira, me gustaría decir que se debe a las leyes. Bueno, a mí cuando me hacen esta pregunta en ámbitos políticos, les gustaría a quien me lo preguntan que respondiera que se debe a que hay una ley muy buena, un gobernante muy bueno, pero desgraciadamente no es lo más habitual. O sea, ¿qué influye en el fracaso escolar? Pues influye, ¿cuál era el grado de alfabetización hace 150 años? Por supuesto, influye muchísimo, porque tarda mucho en pasar del 90% de madres analfabetas a pasar a salir el primero en PISA, pues no bastan 6 generaciones, hace falta bastante más, lo siento. Hay otro efecto, el buen clima. O sea, toda la costa, Canarias, Baleares, Andalucía, Murcia, todos están muy por debajo de los demás. El buen clima no ayuda nada a que la gente estudie. ¿Qué le vamos a hacer? El turismo trae trabajo fácil, no ayuda a nada. O sea, cuando un niño de 16 años poniendo copas o vendiendo helados se puede ganar 2.000 euros, es muy difícil que vaya a clase de matemáticas a la mañana siguiente y se esfuerce mucho y haga su bachillerato y su carrera porque sabe que gana mucho más con eso que con lo otro. Y si la familia no tiene un capital cultural alto, se lleva por delante un porcentaje altísimo de la población. Influyen también las
Las políticas, sí. En general, un alto porcentaje de enseñanza privada tira mucho de la enseñanza pública, porque se establece una competencia sana y positiva. Está estudiadísimo, es un fenómeno planetario. La presencia de la escuela privada tira del sistema público, porque el sistema público se hace hegemónico, no tiene contraste y entonces se acomoda. Ya está, no tiene más. También pasa con lo privado, pero en otros ámbitos. Y ¿influye el presupuesto? Pues hombre, el presupuesto ayuda, pero siento decir que el presupuesto al final se traduce en... bueno, puedo poner un ejemplo. Del año 2000 al 2010 más o menos subió al doble la financiación de la educación en España y se destinó a bajar de 40 a 25 alumnos por clase, a bajar el número de horas de clase del profesor y a subir el sueldo a los profesores. Las tres cosas son buenas, pero no significa que la educación haya mejorado. Se gasta el doble, todo sigue igual. Y dices, ¿es mejor que el profesor gane más? Por supuesto. ¿Es mejor que tenga menos horas de clase? Por supuesto. ¿Es mejor que me des horas de clase? Por supuesto. ¿Ha mejorado algo? No. Creo que se entiende. Vamos, no, yo no lo critico, pero simplemente hay que saber que el dinero pues hace la vida del profesor más cómoda, más desahogada, más reconocida, pero bueno, a los niños les sigue costando aprender. Pero pasa igual en la familia. Tú subes el sueldo a una madre o a un padre y no significa que la educación a partir de entonces de esos hijos vaya a ser más fácil. A lo mejor es más difícil, porque uno empieza a comprarles lo que no necesitan y a tener menos cultura del esfuerzo en la casa, y a lo mejor pasa lo contrario, no lo sé. O a lo mejor es inteligente y emplea bien ese dinero y lo educa mejor. Las dos cosas suceden. Por eso lo importante es cómo emplea el presupuesto la administración pública correspondiente. Muchas gracias, buenas noches. Felicitaciones por la ponencia. Una pregunta en razón al nombre de su libro. Cuando hablamos de educación en una sociedad plural, ¿a qué pluralidad nos referimos? ¿Qué sociedad plural? O sea, que estamos hablando de distintos estratos sociales, o estamos hablando de culturas distintas. De hecho, ¿cómo educo yo a alguien que en su cultura la ablación es parte de ello? Incluso es mal visto si no te la practicas. Y aquí en España se practica. Hace poco estaba denunciándose que en Canarias se practica y, bueno, se mira para otro lado y ya está. O culturas que tienen, que de otro tipo de religión, por ejemplo, y tienen otra mirada hacia lo que nosotros veríamos probablemente hasta como una abominación, ¿no? Por ejemplo, mantener relaciones sexuales o casarse con niñas de 9 años. Irán acaba, están a punto de aprobar una norma, si no lo han hecho ya, al respecto, o sea, autorizándolo a nivel del Estado. Bueno, es otro país, pero es que esas subculturas están llegando aquí. Tienen otro nivel de violencia, otra manera de arreglar las cosas, por llamarlo arreglar. Claro, ¿cómo a esta plural nos refiere? O sea, ¿cómo aplico la educación plural a personas que de raíz, yo veo por ahí casi podría decirse un imposible, aunque esto sea políticamente correcto. De hecho, opinar no se puede opinar, pero los hechos lamentablemente luego confirman lo que la realidad no se puede tapar con ideología. Bueno, muy bien, es muy buena pregunta. Yo cuando hablo de sociedad plural me refiero a todas las pluralidades y sobre todo me refiero a que haya justicia y equidad y no discriminación, pues por razón de sexo, por razón de religión, por razón de origen económico, por razón de dónde se vive, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de sociedad plural, no significa que todo lo que hacen las diversas pluralidades sea bueno. Yo lo que digo es que es bueno respetar que la gente sea plural, pero dentro de esa pluralidad hay cosas censurables, hay cosas opinables y hay cosas que son delitos y cosas que van contra la naturaleza. Entonces, pues hay cosas que aprueban las mayorías sociales y que no están bien. Y esto pues es una cosa
precisamente por eso se puede criticar las leyes. Yo me acuerdo hace poco que decían, ¿cómo es posible que en tal sitio se está enseñando algo contrario a la ley? Bueno, es que criticar las leyes es necesario para la democracia, ¿no? Yo pongo el ejemplo. La mujer puede votar porque se criticaba la ley en la que solo votaban los hombres, y la esclavitud no existe porque se criticó las leyes que permitían la esclavitud o la segregación racial o cualquier otra cosa. Entonces cada época tiene sus ofuscaciones. Entonces, pues, yo me acuerdo del cardenal Dolan que decía que cuando en el año 40 y tantos el estado de Kansas obligó al hospital de unas determinadas religiosas a no admitir pacientes negros, pues se negaron y entonces pues les amenazaron con cerrarles el hospital y aguantaron el tirón y no se lo cerraron. Pero la ley marcaba que ese hospital pues no podía admitir personas de color. Y dices, ¿hacen bien en resistirse a la ley? Pues yo creo que sí, ¿no? Entonces, ¿hay cosas que admite la sociedad que son malas? Sí. ¿Hay cosas que manda la ley que son malas? Sí. ¿Es malo criticarlo? No. A su vez, ¿hay que obedecer a la ley? Pues hombre, sí, porque si no se obedece a la ley, pues volvemos a la ley de la selva, pero que hay leyes injustas y que hay que procurar cambiarlas y que también cambian las sensibilidades, porque hay cosas que a lo mejor ahora, no sé, hace 30 años la fiebre era la de la transparencia, ahora la fiebre es la de la protección de datos. Y uno debe decir, ¿cuál es mejor? Pues no lo sé, francamente. O sea, pero son intereses contrapuestos, ¿eh? Y se podrían poner 1000 ejemplos, ¿eh? O sea que tú hablabas de la ablación del clítoris. Yo supongo que dentro de muy pocos años las operaciones que se están haciendo ahora, financiadas por los poderes públicos y jaleadas por todo el mundo, de quitarle los pechos a las chicas, vaciarle el útero o quitarle los genitales porque dice un niño que es niña o niña que es niño, pues yo supongo que esas personas, a mí si me dicen dentro de 20 años que están en la cárcel, pues a mí no me extrañaría nada. Y ahora son financiadas con dinero público. Tema interesante de reflexión. Sí. Muchísimas gracias por esta conferencia que nos ha abierto un panorama con sus luces y sus sombras, pero que motiva la esperanza. Muchísimas gracias. Muy bien, a vosotros.